político y en el medio jurídico. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta mañana, Renzo, y también Cintia, gracias por haber estado con nosotros y haber ciertamente explicado la importancia de por qué tenemos que estar monitoreando de cerca lo que está pasando ahora en la Corte Suprema de Justicia de aquí hasta que se llegue a un acuerdo y se elija el nuevo presidente. Muchísimas gracias. Y desde muy temprano también nosotros le lanzamos a ustedes en casita una pregunta a través de las redes sociales y nosotros le preguntábamos qué opina de la falta de acuerdo para elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Déjenos saber a través de las redes sociales. Más adelante vamos a compartir estas opiniones. Mientras tanto, vamos con más. Muchas gracias, María René. Un tema interesante, por supuesto, el que analizamos esta mañana, el que ponemos en contexto, pero hay que seguir analizando algunos otros temas importantes y prensa nos trae lo siguiente. Se lo mostramos a continuación. Otros temas, en este caso Mundo Económico, esta mañana nos presenta algunas otras noticias y se las presentamos a continuación. Hablan justamente de algunos temas de vehículos que generan caos. Es uno de los puntos centrales que esta mañana nos está mostrando Mundo Económico. También lo que dice Mundo Económico en el plano internacional, parálisis costó 120.000 empleos, así como lo lee. Este dato fue revelado en septiembre. La Casa Blanca refiere que estadísticas se vieron influenciadas por 16 días de paralización. Ahí vemos entonces lo que está sucediendo. El sector de la construcción fue el que más empleos reportó, con 20.000 puestos. Y además, en otros temas relevantes, le queremos comentar a continuación otra noticia más. En el plano internacional, España e Inglaterra excarcelan a etarras. Indignación entre familiares de víctimas de ETA. Justicia española señala de terrorista a ese grupo separatista. Familiares de víctimas de este grupo rechazan fallo del Tribunal Europeo que ordenó liberar a presos de esa banda. Ahí vemos en la fotografía a dos de esos personajes. Seguimos con la información del país. Un trabajador de la Comisión Nacional de la Niñez y otras dos personas resultaron heridas tras un ataque armado frente a las instalaciones de esa institución. Las imágenes. La firma periódica que le obliga a una orden de juez, el joven Boris Hernández, de 22 años, fue atacado frente a la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia, la cual administra un programa de reinserción social. En el incidente también resultaron heridos su novia Fabiola Ixcayao Arana, de 19 años, y Salvador Aguirre Ortiz, de 57 años, trabajador de bienestar social. Los tres resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt. Estas personas fueron estabilizadas primero y después fueron intervenidas. En este momento el pronóstico de ellos es reservado. El informe policial presume que el ataque era dirigido contra Hernández. El ataque ocurre en medio de señalamientos a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, que anunció el viernes pasado el asesinato de una menor de 14 años dentro de una de las sedes de esa institución. En otros hechos importantes, Alfredo Ruada queda es la 16ª persona, mejor dicho, que queda ligada a proceso por estar vinculada a una red de trata de personas que operaba en Mazatenango, Xochitepeques, y que prostituía sexualmente a jovencitas entre los 13 y 17 años. De manera voluntaria, Alfredo Rueda se presentó al juzgado para solventar su situación penal. El Ministerio Público los indica de pagar 1.300 quetzales por tener relaciones sexuales con un adolescente de 13 años en el 2011. Cuya entrada de ese autohotel es de color amarillo. Esta situación fue con la finalidad de que ustedes sostener relaciones sexuales con dicha menor de edad por aproximadamente 1 hora y media a 2 horas. Indicó que el contacto se hizo a través de Paola Vitali López y la madre de la joven, y que Rueda pidió los servicios cerca de 7 veces más. La defensa insistió en su inocencia. Rueda prefirió guardar silencio. La jueza lo ligó a proceso por actitudes sexuales remuneradas con personas menores de edad, y no por violación como solicitó la parte acusadora. Le otorgó arresto domiciliario y pagar una fianza de 100.000 quetzales. Mientras, frente a la torre de tribunal de la Asociación de Mujeres Colectivo Artesana, manifestaba pacíficamente contra la impunidad en este proceso, ya que reclaman que se ha beneficiado a César Barrientos Aguirre, hijo de un magistrado, debido a que se le denegó ligarlo por violación. Y siguiendo con la información, un tribunal de femicidio continúa el debate contra 4 acusados del asesinato de 2 mujeres y 2 niñas que vivían en la colonia Quinta Samayoa, cuyos cadáveres fueron localizados en distintas zonas de la capital el pasado 16 de enero. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentaba como testigo a un familiar de las víctimas que manifestaba que esa casa
en la que ella vivió por muchos años, por más de 30, fue el lugar donde crecieron sus hijas y nacieron sus nietas, quienes eran muy queridas y respetadas por los vecinos. Además indicaba que hace 3 años se fue a vivir fuera de la capital. También dijo que su hija tuvo un problema con uno de los acusados, que ocurrió por la chapa de la entrada a los apartamentos y que tras amenazarla de muerte hizo planes para marcharse a finales de enero porque había escuchado que eran peligrosos. Aún así seguía lavándoles la ropa, les vendía comida por 100 quetzales diarios, ya que necesitaba el dinero para el tratamiento médico de su hija menor, quien padecía del corazón. Recordemos, estamos hablando del asesinato de 2 mujeres y 2 niñas que vivían en la colonia Quinta Samayoa, otro caso lamentable en el país. El Ministerio de Gobernación recibió las ofertas de 3 empresas fabricantes de armas invitadas a participar en el proceso de compra de 17.000 pistolas para uso de la fuerza pública, además de fusiles y escopetas, para lo cual el gobierno gastará 87 millones de quetzales este año. Este es un concurso cerrado. Estamos prácticamente que en un plazo de 72 horas daríamos a conocer las adjudicaciones, la calificación de eso, las adjudicaciones y el proceso para seguir. No nos íbamos a meter en un problema de una 4ª marca si lo que hemos criticado son 3 marcas, ¿verdad? Entonces vamos a recibir una oferta de las 3 para ver por cuál de ellas va a ir la adquisición de las pistolas de PNC. Esta semana tendríamos nosotros un anuncio oficial de cuál es la marca de pistola que vamos a adjudicar y los pasos a seguir ya para su adquisición y la venida al país de esas pistolas. Y continuamos con la información, 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a ver lo que sucede en el mundo en tiempo real. María René, contigo. Bueno, vamos a ver qué otras noticias interesantes podemos repasar esta mañana y lo vamos a hacer a través de un artículo que sale en El País en su sección de cultura y nos dice lo siguiente: la batalla por el futuro del libro se dirime en Latinoamérica. Los grandes grupos de distribución online desafían a los sellos tradicionales. El terreno de la edición en español es crucial en ese enfrentamiento. El futuro del libro no ha llegado, este solo es un umbral y América Latina es uno de los territorios clave donde empieza a fraguarse ese porvenir. El mundo en la lengua española es el campo de batalla en que los colosos globales de la distribución cultural y el ocio analógico digital mantienen con el sector editorial tradicional en plena y acelerada reconversión. Es la lucha por un mercado de casi 500 millones de hablantes, con una altísima proporción de jóvenes y un aparato educativo en plena expansión. Advertencias y preocupaciones que han protagonizado en un congreso, en el Sexto Congreso Internacional de la Lengua, que termina en Ciudad de Panamá, termina precisamente este miércoles. Es un duelo desigual. Amazon, Google, Apple y Yahoo juegan con ventaja porque su medio natural es el digital. Los grupos tradicionales se ven en mitad de su propia reconversión, así como de alianzas, fusiones y convenios. Un dato interesante: los 6 grandes conglomerados editoriales de Occidente facturaron el año pasado 25.000 millones de euros, mientras que los colosos de Internet lograron, escuche, 160.000 millones de euros, casi 6 veces más. Esto revela José Carueras Marguenat, vicepresidente del Grupo Planeta. Así es que se ve gran disparidad y se dice que ya la población se está inclinando más a esos libros digitales, dejando atrás la era del libro, bueno, en papel, ¿no? Y estas cifras claramente son impactantes. Como dijimos, el año pasado las editoriales de Occidente tradicionales facturaron 25.000 millones de euros comparado con 160.000 millones de euros que facturaron los colosos de la Internet. Con esto nosotros vamos a seguir con más información del mundo y pasamos con Alejandro. María René, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, adelantó este martes los principales temas que pretende abordar en un encuentro en Roma con el secretario de Estados Unidos, John Kerry, quien va a insistir mantener la presión internacional sobre Teherán por su programa nuclear. El mandatario israelí explicó que la situación en Siria y las negociaciones de paz con los palestinos serán los otros grandes temas que analizará con el jefe de la diplomacia estadounidense.
Los cuerpos de socorro prevén que debido a las condiciones climáticas que se puedan complicar las labores para sofocar los incendios forestales que han venido afectando al territorio de Australia. Como consecuencia de los vientos secos, se han avivado las llamas que han provocado la destrucción de más de 200 viviendas y la muerte de un ciudadano a consecuencia de un paro cardíaco al momento de intentar salvar su vivienda. Según el reporte de las autoridades, aún se mantienen 59 incendios en todo el estado, de los cuales se encuentran fuera de control y han provocado el cierre de centros educativos y la evacuación de miles de personas. Familiares de las víctimas que fallecieron durante el ataque armado ocurrido en la escuela de secundaria en Nevada realizaron una vigilia en la iglesia episcopal St. Paul en Sparks para reflexionar sobre los trágicos acontecimientos protagonizados por un estudiante de 12 años que provocó la muerte de un catedrático y causó heridas a 2 de sus compañeros de estudios antes de suicidarse. Los familiares y vecinos se congregaron para honrar la memoria del profesor considerado como un héroe, Michael Landerberry, que perteneció a la Guardia Nacional Aérea de Nevada, y por los 2 estudiantes heridos, uno de ellos tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia. Noticias del mundo aquí en Viva la Mañana, ahora son las 7:34 y hay más. Bueno, esta mañana nos queremos enfocar en algo que le comentábamos ayer, pero sí está dando de qué hablar. Se anunciaba que Uruguay a partir del próximo año podría empezar a vender marihuana. El gobierno precisamente podría empezar a vender esto de su primera cosecha de marihuana tras las nuevas reformas que se han dado en ese país, y lo que dicen las autoridades es que de esta manera van a poder competir con los narcotraficantes. $1 por gramo de marihuana, así se anunciaba ayer en los diarios que estuvimos leyendo y en las noticias que le dieron vuelta al mundo. Y esta mañana nosotros, para analizar un poquito, para profundizar un poquito más, le damos la bienvenida vía telefónica a la licenciada Lorena Escobar, analista de Así Es. Lorena, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos ustedes y a los televidentes que me pueden escuchar. Bueno, Lorena, ¿qué es lo que está haciendo Uruguay? ¿Podría dar ya el ejemplo a la región latinoamericana de cómo quizás hacerle frente al narcotráfico? Bueno, en este momento en Uruguay se está discutiendo aún la aprobación de una ley que permite que el Estado controle la producción de marihuana en Uruguay. Aún no se ha aprobado, todavía está en discusión. Si fuera aprobada este año, tiene previsto que empiece a regir que entre en vigencia el primer semestre del 2014. La reforma va en el sentido que se aprueba la producción de marihuana, el Estado sería el proveedor de esta droga para las farmacias que previamente serían autorizadas, farmacias especializadas que llevarían un control de aquellas personas que consumieran marihuana. Solo se tiene autorizado, previsto, mejor dicho, que sean mayores de 18 años y que puedan consumir aproximadamente 30 cigarrillos, es decir, 40 gramos de marihuana. Tal y como usted lo dijo, cada cigarrillo estaría aproximadamente, su costo sería de $1.40. De esa forma, cree el Estado uruguayo que va a poder tener el control sobre el mercado y además va a poder competir entonces con los narcotraficantes. También está previendo la aprobación de clubes donde 45 miembros como máximo podrán entonces consumir marihuana. Aparte de que en casa podría plantarse o tener 6 plantas aproximadamente de marihuana. Sin embargo, hay mucha discusión en torno a qué tanto control podría ejercer el Estado sobre este tema. Porque cualquier persona podría llegar a enlistarse en estas farmacias y exigir, mejor dicho, su cuota respectiva y después revenderlo. Son ese tipo de cosas que aún así, siendo Uruguay uno de los países más fuertes democráticamente, con los índices más altos en cuanto a Estado, es un Estado